realmente le prestes atención, porque si es de Dios, hoy vas a salir cambiado, vas a salir transformado, pero es tu decisión que vos le estés dando lugar a Él para que pueda obrar en tu vida. ¿Cuántos esta noche quieren que Dios obre en su vida? ¡Qué bueno! Vamos a leer Romanos 7:15. Si los chicos me pueden poner, por favor. Dice así: la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de lo bueno no quiero hacer. Hago lo malo que no quiero hacer. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Y hoy vamos a tocar un tema que no a muchos les gusta que hablemos o que enseñemos, porque no todos estamos dispuestos a poder recibir cuando Dios nos quiere corregir. Hoy vamos a hablar de las enfermedades invisibles. No vamos a llegar a contar todo porque es largo, pero sí les voy a nombrar algunas y vamos a hablar de una en específico. Una es el pecado, me siento culpable, estoy resentido, tengo miedo, estoy deprimido, me siento oprimido, ¿sí? Muchas veces la escuchamos nombrar o nos sentimos así, pero no nos estamos dando cuenta que es una enfermedad invisible. ¿Y por qué invisible? Porque nos afecta la mente, el corazón y las emociones. ¿A cuántos de ustedes les afecta el temor, el miedo, el enojo? ¿A cuántos? ¿Sí? Y muchas veces no lo queremos detectar o no lo queremos reconocer y dejamos que eso avance hasta que nos vamos deprimiendo, nos vamos sintiendo solos, nos vamos sintiendo que todo no parece divertido, sino lo encontramos aburrido. Y buscamos muchas maneras para llenarnos, pero nada nos sana, nada nos quita. Entonces eso es lo que yo le quiero hablar un poquito del pecado, de lo que hace el pecado en nuestras vidas, ¿sí? Dice, el pecado nos va destruyendo lentamente en nuestro interior. Cuando nosotros no confesamos, cuando no queremos reconocer de nuestros actos, de las cosas que hacemos, nos vamos enfermando. De a poquito nos vamos enfermando. ¿Por qué? Porque le estamos dando lugar a las cosas que no son buenas, sino a las cosas que son malas. Y es por eso que muchas veces no queremos escuchar cuando nos hablan o cuando nos corrigen de las cosas que estamos haciendo mal. Pero si le damos la oportunidad de saber de lo que hace el pecado en nuestras vidas, nos ahorraríamos un montón de cosas, de depresión, de tristeza, de angustia, de soledad. ¿Cuántas cosas más que ocurren en nuestras vidas y no buscamos para cambiar, sino seguimos igual, viviendo de la misma manera? El pecado nos lastima interiormente, provocando sentimientos de culpa y nos aleja de Jesús. ¿Cuántos de ustedes hoy se sienten lejos de Jesús? ¿O todos estamos cerca de Jesús? A ver si hay un valiente que levante la mano y que me diga quién se siente lejos de Jesús esta noche. Bien. Con el paso del tiempo, el pecado no confesado endurece nuestro conocimiento y nuestro corazón. Y con el tiempo, cuando le vamos dando lugar al pecado, no permite que podamos tener compromisos, comunión, relacionarnos libremente con las personas y sobre todo tener tiempo para Dios. ¿Cuántos muchas veces queremos tener tiempo para Dios y no le damos el lugar o dejamos que otras distracciones nos lleven más que tener tiempo para Dios? Y hoy yo le puedo hablar de esto no para que se sientan mal ni para que se sientan juzgados,
sino que yo también pasé por este proceso. Yo también estuve en este proceso de reconocer las cosas que hacía mal para poder conocer ese lado del Espíritu Santo, conocer ese lado de Jesús que fue limpiando de a poco mi corazón, fue limpiando de a poco mi alma, mi espíritu, y fue llenando de a poquito las cosas buenas que vienen de Él. Y muchas veces cuando no confesamos las cosas que estamos haciendo mal, tomamos decisiones equivocadas, ¿sí? Como ocultar el pecado. Y yo les voy a contar una historia que la verdad cuando hoy la leía me parecía bastante dramática. Así que les voy a compartir 2 de Samuel 11, 2 de Samuel 11, 2, 5. Y dice así: una tarde después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. De pronto vio que una mujer muy hermosa se bañaba. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casado con un hitita llamado Urías. Entonces David mandó a traerla y cuando se la llevaron tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación y estaba cumpliendo los ritos de purificación. Betsabé quedó embarazada y así que mandó a decirle a David que iba a tener un hijo suyo. Yo cuando leía esto, la verdad decía, súper dramática la historia de David, peor de las novelas que nosotros miramos en la tele, porque la verdad pasó una situación que si la llevamos a la vida real no es linda, pero ocurrió, ¿sí? Entonces, acá podemos ver lo que cometió David, ¿no? Que aparte de ocultar lo que él había cometido, a él no le importó si era una mujer casada, no le importó si ella tenía esposo, si podía lastimar a las personas que estaban a su alrededor. Él no pensó nada de eso, solo pensó en lo que él sentía, en lo que él estaba pasando en ese momento. Y cuando vio lo que había sucedido, no tuvo la capacidad para reconocer lo que había hecho. ¿Y por qué les quiero contar esto? Porque muchas veces nosotros ocultamos las cosas que hacemos. No quiere decir que hacemos lo mismo que ocurrió acá, ¿no? Con David. Pero ¿cuántas veces nosotros ocultamos pequeñas cosas tonteras que pensamos, no, Dios no se va a enojar, Dios no lo sabe, no va a pasar nada, pero sí pasa para Dios, ¿sí? Porque el pecado para Dios sigue siendo pecado. Así como Dios no cambia, el pecado tampoco cambia. Y es importante que ustedes puedan saberlo, puedan meditar, ¿sí? Lo que es el pecado en nuestras vidas, qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa cuando le damos el lugar al pecado, ¿sí? ¿Y qué pasó con David? David, cuanto más ocultaba el pecado, más su cuerpo se enfermaba, peor se sentía, capaz que no físicamente, pero sí emocionalmente. ¿Ustedes piensan que a él no le afectó ocultar el pecado? Más o menos se aproxima y se cree que lo ocultó por 1 año. Y en todo ese tiempo no confesarlo y no decírselo a Dios, ¿cómo él se habrá sentido? ¿Bien o mal? ¿Qué creen ustedes? ¿Se sintió bien o mal a ver lo que hizo? ¿Sí? Dice, en vez de solucionar el pecado muchas veces le echamos la culpa a otro. Y aparte de eso, tratamos de justificarlo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces justificamos y le echamos la culpa al otro? Le echamos la culpa a la persona que no tenía nada que ver. Yo no quise hacerlo. El diablo me hizo caer. ¿Cuántos cristianos decimos, culpa de Satanás, culpa del diablo, el diablo cochino que me hizo caer?
¿Cuántas veces le echamos la culpa al diablo y a veces él te está mirando, pero yo no tuve nada que ver? ¿No? Porque somos rápidos para echarle la culpa a alguien. Yo no lo hubiera hecho, pero ellos me obligaron. ¿Cuántos de ustedes se sintieron obligados para cometer un pecado? ¿Ninguno fue obligado? Cuando te dicen tomá, si no va a quedar como un tonto, tomá, fumá, mira que todos lo hacen. Si Dios me hubiera ayudado, yo no lo hubiera hecho. Si Dios en ese momento no me hubiese dejado caer, no me hubiese dejado mirar al marido ajeno, una manera de decir, si vamos por la historia de David, si Dios hubiese desviado mi mirada cuando Betsabé se bañaba. O sea, si nosotros vamos al pensamiento humano, somos rápidos para echarle la culpa a Dios y al otro que capaz que ni sabía de lo que vos cometiste, pero le echaste la culpa para vos sentirte bien. Y 2 de Samuel 11, 6, 9 dice: al oír esto, David le ordenó a Joab que le mandara a Urías el hitita, pues quería hablar con él. Joab así lo hizo. Y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército, cómo iba la guerra. Luego le ordenó que fuera a descansar a su casa. En cuanto Urías salió del palacio, el rey le envió de lo mejor de su comida y bebida. Pero Urías no fue a su casa, sino que quedó a dormir la entrada del palacio junto a los soldados de la guardia personal del rey. Y lo que más me da gracia de esto es que David todo el tiempo quería tapar la macana que él se mandó, de decir, no es hijo mío, no pasó nada, sino el pueblo, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir de mí, del pecado que yo cometí? Entonces, ¿qué él quería? Echarle la culpa al otro, dejarle la responsabilidad al otro. Porque si Urías volvía a su casa, imagínense que le dio la mejor comida, le dio la mejor bebida. ¿Con qué intención? ¿Para qué? Porque él quería que vuelva a la casa con su mujer, porque así él podía estar a la noche con ella, y si ella estaba embarazada, el hijo no era de David, sino de Urías. Entonces todo quedaba en lo oculto y el pueblo así no se iba a enterar de que era hijo de David, sino de su propio esposo, ¿sí? Porque lo que ellos no querían es que sea revelado lo que había sucedido. David, hasta donde leímos, él no tenía la intención de confesar lo que había cometido, ¿sí? Por eso él había preparado todo lo que preparó, la mejor comida, la mejor bebida, pero fue con una doble intención, ¿sí? Para él no quedar responsable de lo que había cometido. ¿Y cuántas veces nosotros somos así? Negamos hasta lo último, cuando la verdad está en nuestros ojos, cuando no hay nada más que ocultar, cuando todo salió a la luz, ¿cuánto más nosotros seguimos ocultando? Porque cuando vos te mandás la macana, no es que el diablo te dice, mirá, te felicito. No, él se sigue riendo en tu cara y pum, te dio una patada, arreglátela sola. Yo no tengo nada que ver, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos hacemos los chistosos de que el diablo tiene la culpa de las consecuencias de lo que hacemos, y cuando acordaste, él te dejó sola. Te dejó sola y vos te quedaste ni con uno ni con otro, por no dar ese paso, ¿no? De arreglar la situación. Y cada vez que yo leía este versículo, ¿no? Me dejaba pensando cuántas veces nosotros culpamos y justificando, sabiendo que Dios sabe la verdad, sabiendo que Dios sabe lo que hicimos, sabe todo lo que nosotros hemos ocultado, y ni así tenemos la madurez para reconocer. Pero sí tenemos la inmadurez para actuar mal, para enojarnos, decir, ay, Dios, es tu culpa, no es mi culpa. Porque si vos sos tan poderoso, ¿por qué no lo evitaste? ¿Sí? Y a veces me encanta porque cuando hacemos las cosas malas y estamos hasta el piso,
y nos quieren ayudar y nos ponemos en ese papel, ¿no?, de víctima, porque tenemos tanta capacidad para hacer lo malo, pero no para hacer lo bueno, ¿no? Y queremos ponernos en ese papel de víctima después que nos mandamos el moco, ¿no? Una manera de decir, después que fallamos, queremos que el resto nos solucione, pero vos no sos capaz de dar el paso para que Dios arregle esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Nos sentimos tristes, aburridos. Cuando nos vienen a corregir, somos los religiosos. ¿Qué más somos? A ver, ¿qué más nos dicen a nosotros? Porque Dios muchas veces nos enseña que tenemos que hacer lo bueno. Dios, en la palabra de Dios es clara, o sea, no hay con qué darle ni cambiándole el idioma. Sigue siendo lo mismo. Dios sigue siendo el mismo Dios con las mismas enseñanzas, ¿sí? Entonces tenemos que tener la valentía y decir, Señor, yo hoy te necesito. Señor, yo necesito que vos te arregles esta situación, que vos me des el entendimiento para ver cómo puedo solucionarlos. Y también, como les hablaba de la justificación, lo hice porque fue necesario. A ver, nosotros los adolescentes, bueno, no, yo ya no soy adolescente, pero a ver, los adolescentes, lo más común es, hice machete porque no tuve tiempo de estudiar. A ver, ¿cuántos hicieron machete en el examen? ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos pasaron porque hicieron machete? Porque yo creo que son contados los que pasan sin hacer machete, ¿no? Un tema muy común que muchas veces no quieren escuchar es, tenemos sexo dentro y fuera del matrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes piensan que es una pavada, vivimos la vida loca, tenemos relaciones, pero es un tema que hoy necesitamos que los jóvenes y los adolescentes entiendan que no es cualquier cosa, chicos. A mí no me da, o sea, como persona que está segura de lo que siente, no me da vergüenza decirle que no es sano tener relaciones dentro y fuera del matrimonio. ¿Qué quiere decir fuera del matrimonio? Con otras personas que no sea tu esposo. Y antes del matrimonio, antes de que vos te cases, ¿sí? Es importante cuidarnos y tener principios que hoy ya no se hablan, principios que nadie quiere saber ni ponerlos en práctica. Lo más común que se escucha hoy, yo decido, es mi cuerpo, yo hago lo que quiera, y no es tan así. No es yo decido y yo hago lo que quiera, porque la palabra de Dios dice, si naciste mujer, mujer eres. Si naciste varón, varón eres. No hay con qué darle vuelta, no existe mitad hombre y mitad mujer, sino que podamos entender lo que Dios quiere enseñarnos. Yo sé que es difícil entenderlo, pero el amor de Dios nos hace entender y nos habla directo al corazón. Y así, ¿cuántas cosas más decimos? ¿Cuántas cosas más pensamos y no las reconocemos? Porque yo creo que no hay peor situación que, no sé si tanto la que no se ven con los ojos, sino las que son internas, donde nosotros las personas no podemos llegar, pero Dios sí puede. Déjame decirte que Dios no cambia, como te decía al principio, pero el pecado tampoco. El pecado sigue siendo pecado y Dios sigue siendo Dios. Buscar justificaciones o culpas solamente trae confusión a nuestra mente. Lo bueno deja de ser bueno y lo malo empieza a ser bueno. Y buscamos escapes. ¿Y cuáles son esos escapes? Consumir droga, alcohol, cigarrillo. Lo más común de los adolescentes es irte de la casa, pensar en divertirte
o no hacer nada, salir al boliche. Cuanto más corto uso la pollera, mejor. Y después a mí me encanta ver las chicas llorando en las calles, haciendo huelga. Fue violada, fue secuestrada. Cuando vos miras la foto, la ves, sale con una pollera por acá que no le tapa ni la nalga. ¿Y cuánto más nosotros vamos a seguir con ese concepto? ¿Cuánto más? Porque no es lindo. Sí está a la moda. Pero ¿qué piensa Dios de eso? Yo te lo puedo decir porque yo salí de esto y no me da vergüenza decirlo. No me da vergüenza, pero sí tuve que enfrentar mis consecuencias de no hacer lo bueno con Dios. ¿Sí? ¿Y saben qué es lo peor de todo? Esto es algo pasajero, si hoy vos te vestís así o no. Pero lo que no hay vuelta atrás es cuando nosotros intentamos quitarnos la vida porque no sabemos solucionar lo que estamos viviendo. Es lo peor que puede ocurrir. Cuando Dios te está regalando la vida, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Jesús es vida. Si Jesús está con vos, tiene que haber vida. Tiene que haber vida. Y no entiendo por qué esa necesidad de quitarse la vida. ¿Cuántos jóvenes y adolescentes se están quitando la vida? ¿Cuántos muchos que yo veo a veces niños peleando para continuar, niños con cáncer, niños enfermos a veces de enfermedades que ni los médicos saben? Y ustedes con su pensamiento de que no, hoy yo me quito la vida porque me dejó. Tenía 13 años y se quiere quitar la vida por la noviecita teniendo 13 años, cuando no vivió nada. Pero ¿qué pasó? Y el mundo nos ofrece tantas cosas que capaz nosotros no nos podemos comparar, pero sí sabemos que hay un Dios de poder y un Dios que hace las cosas nuevas. Y a mí yo a veces me encanta ver en mis momentos que estoy al cohete, ver los videitos de nenas, niñas de 9, 10 años cantando el tema, yo soy una sugar mami. Con 9 años, una sugar mami. O sea, ¿dónde cabe eso en nuestra cabeza? Dejar que nuestros niños, bueno, más que nada los jóvenes que son papás, dejar que tengan ese concepto. Yo soy una sugar mami cuando vos no te lavas, ni siquiera te limpias los mocos solo, una manera de decir. Ni siquiera pagás las cosas del hogar, no trabajás, no haces nada. Solamente tenés todo servido en tu casa y estás, yo soy una sugar mami. Esa es la moda. No es así. No es así, porque están en una etapa donde ustedes tienen que disfrutar, pero disfrutar con Dios. Pero ¿saben cuál es lo que pasa? Es que realmente no conocemos a Dios. Realmente no sabemos quién es Jesús. Realmente no sabemos el significado de lo que hizo Jesús en la cruz, porque todavía no fue revelado en vos, no fue revelado en mí, y por eso muchas veces fallamos. Pero cuando entendemos el concepto de lo que Jesús hizo en la cruz, el pecado deja de estar en nuestras vidas. Ya lo empezamos a hacer de lado, ¿sí? Y yo te voy a dar un ejemplo de cómo podemos solucionar nosotros muchas veces el pecado y cómo podemos mantenernos en santidad. Así que te voy a mostrar un ejemplo que no es mío, sino es copiado cuando viajé al Chaco y lo hicieron. Dani, ayúdame un ratito, por favor. Y le voy a mostrar un ejemplo lo más claro que ustedes puedan entender. Ábreme. Y una de las soluciones que nosotros podemos tener es moviendo la línea. ¿Cuántas veces ustedes movieron la línea? ¿Nunca? ¿Nunca se animaron a mover la línea? Venimos acá, así pueden ver todos. Pega. ¿Nunca ustedes acá otra, por favor, pensaron en mover la línea cada vez que nosotros tenemos pensamientos
que no son buenos. Entonces yo le voy a enseñar algo que a mí me sirvió mucho cuando estuve en el Congreso. Y el predicador decía así: si yo me paro en el borde de la línea, de este lado está el pecado, de este lado tenemos la santidad, ¿sí? Pero si yo estoy acá entre el pecado y la santidad, que es en este lugar, siempre voy a estar en el borde. Entonces cuando Dios o cuando nosotros nos encontremos débiles, ¿qué va a pasar? Voy a caer. ¿Por qué? Porque mis amigos fuman, yo también lo hago. Porque mis amigos toman, yo también lo hago. Porque a mí me gusta tal persona, yo también lo. Entonces, ¿qué hacemos? Caemos y caemos y caemos y caemos. Y viene la frustración. Yo no sirvo para nada. Dios no está conmigo. Dios no me quiere. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mover la línea. Movemos la línea. ¿Y qué pasa cuando movemos la línea? Si yo vengo con la tentación de nuevo, viene la tentación a mi vida, caigo en el medio y no pasó nada. ¿Por qué? Porque moví la línea. ¿Pueden entender o no más o menos? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando viene el pecado o la tentación? Movemos la línea y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos. Entonces, cuando venga lo que a vos te cuesta dejar o lo que te está haciendo difícil, decir: no, porque caí acá y todavía falta mucho para el pecado, falta mucho. Entonces, ¿qué hago? Retrocedo para atrás de nuevo y me ubico en el lugar, en la santidad, en llenarme del Espíritu Santo de nuevo, en llenarme en la búsqueda con Él. Yo sé que es difícil. Cuando yo fui al Congreso no entendía lo que era la línea, pero cuando empezó el Espíritu Santo a trabajar y a obrar en mi corazón, entendí cuál era la línea. Entendí que no tenía que darle lugar al pecado. Y una de las cosas que más trabajó el Espíritu Santo en mí fue reconocer lo que yo había hecho en el pasado. Entonces, ¿qué pasaba? Todo el tiempo me culpaba. No, Señor, vos no me vas a usar porque yo fui mala, yo salía al boliche, yo tomaba, yo salía con este, con el otro, con Juan, con Pedro. Entonces caía de nuevo en la línea, ¿no? En la línea de la tristeza, en la angustia, en la depresión, en la soledad, ¿no? Hasta que el Espíritu Santo me dijo: vamos, move la línea, vos podés. Y desde el momento que conocí a Cristo realmente fue cuando yo le di la oportunidad de que Él trabaje en mi corazón, no desde el momento en que yo lo conocí, sino desde el pasado. Yo empecé a dejar que Él sane mis heridas del pasado. Le di la oportunidad que Él empiece a limpiar, para hoy poder ver lo nuevo. ¿Sí? Muchas veces acarreamos el pecado del pasado que no lo confesamos o no le damos la oportunidad a Dios que Él limpie, que Él sane. Entonces caemos en lo mismo. Pero si movemos la línea, hay nuevas cosas. Y le damos el lugar al Espíritu Santo, que Él empieza a obrar y Él empieza a limpiar. ¿Sí? Y para mantenernos en la línea, necesitamos que nuestra mente y nuestro corazón tenga contenido sano. ¿Qué es el contenido sano? La palabra de Dios. Es el único contenido sano. Podés leer miles de libros de psicología emocional, de todo lo que vos creas que sea bueno. Pero el único contenido sano es la palabra de Dios. Y no hay vuelta con qué darles. La palabra de Dios sigue siendo el único contenido hasta el día de ahora que transforma la vida, que quita soledad, quita depresión, quita rechazo, ¿no? Elimina adicciones que llevamos por años acumulando, pero en un momento que nos determinamos a meditar la palabra de Dios, Él empieza a obrar. Y hay algo que Jesús enseñó en Mateo 26:41, si lo pueden poner los chicos, por favor.
dice así: no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlos con sus propias fuerzas. Jesús nos está enseñando que estamos dispuestos a hacer lo bueno, pero no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Entonces necesitamos estar llenos de Él, llenos de Él, llenos de Él, llenos de su presencia, llenos de su amor, llenos de su espíritu, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de que Jesús viva en nosotros, ya somos fuertes para avanzar, somos fuertes para no darle lugar a la tentación. En el caso de nosotros, yo pensaba y decía: Señor, a ver, para que pueda hacerme entender a mí, y pensaba y decía: en todo este tiempo venimos trabajando con los líderes de jóvenes para salir a las calles, para orar por los enfermos, para hacer liberación, para profetizar, para que los dones sean vistos, pero me estaba dando cuenta que nos estamos enfocando en tanto en que sí estamos dispuestos a orar, estamos dispuestos a que los enfermos se sanen, a que los paralíticos caminen, los ciegos vean, pero no estamos listos para vencer la tentación. Sí estamos listos para una cosa, pero no estamos listos para lo otro. ¿Qué es lo más difícil? Vencer la tentación. Entonces Jesús quiere llenarte de sus fuerzas, dejar que Él obre en ti, obre en tu corazón, y que sea Él ayudándote. Por eso cuando leemos la Biblia y nos enseña y nos dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, darle la oportunidad que Cristo viva en mi interior, a que sea Él el que nos esté enseñando, que nos esté ayudando a pasar esas pruebas, a esas tentaciones que muchas veces es difícil. Somos jóvenes, somos adolescentes, queremos probar todo lo que sale, no nos queremos perder nada, pero en el momento que empieces a buscar más de la llenura del Espíritu Santo, más de Él, te vas a dar cuenta que lo mejor que hay es habitar en su presencia, habitar con Él, habitar en todo lo que Él tenga para darte, porque conocerlo a Cristo es lo mejor que hay. Pero ¿qué pasa? No queremos dar el lugar, ¿no?, de que Él empiece a obrar. No queremos pasar tiempo en la habitación. Nos arrodillamos 2 segundos. No, Jesús no me responde, Dios no me escucha. Cuando Dios te dice: calma, calma, que yo estoy ahí, calma, que yo estoy ahí. Por más que creas que yo no estoy ahí, que no me sientas, que no me escuche, mi presencia está. Mi presencia está con vos. Y algo que yo aprendí, que me enseñó el Espíritu Santo, porque yo soy muy ansiosa: si Dios va conmigo al lado, yo voy por 10 y Él recién va por 2. Es como cuando aceleramos el WhatsApp. Bueno, así yo soy el por 2 y Dios es el por 1. Así que tuve que aprender a ser paciente, no cuando yo quiero, sino cuando Él quiere. Y me dice: yo estoy, mi presencia está. No está obligada a que vos la sientas, pero sí estoy con vos, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que aprender, a esperar a que el Señor sea hablando su corazón, no ponerse ansiosos como yo lo era. Y en Proverbios 28, ya es el último versículo bueno, me falta uno. Proverbios 28, 13 dice: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. ¿Sí? ¿Cuántos hoy están dispuestos delante de Dios confesar lo que hoy no le está agradando? Confesar lo que no le agrada a Dios, confesar su pecado y dejar que Él sea el que los limpie, que Él sea el que los perdone. Esto no se basa en que el pastor o el líder o el profeta me tenga que perdonar, no. Esto es Dios mismo trabajando en tu corazón, trabajando en tus heridas, trabajando en lo que no te agrada.
Y Santiago 5, 14 y 15, ya es el último versículo, chicos. Dice, no sé si me lo pueden poner los chicos, por favor. Si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces ellos le untarán aceite y le pedirán al Señor que lo sane. ¿Sí? Es importante que aceptes que tus pastores, que tus líderes oren por vos para que puedas ser liberado. Si te callás y te encerrás en vos mismo, que es lo que yo hacía, encerrarme en mi pensamiento, no vas a encontrar solución. No vas a poder salir de eso que querés cambiar. Por eso es importante que te des la oportunidad de confiar en tus líderes, en tus pastores, en la persona que te está discipulando y decir, mira, me pasa esto, ayúdame. Capaz que no es necesario que vos digas, mira, yo fui y robé a alguien, pero decirle, mira, yo hoy necesito que vos ores por mi vida. Yo necesito que Dios transforme mi corazón. Yo necesito que Dios transforme mis actitudes. Y ¿saben qué? Cuando hablamos del aceite, no es solamente para ungir un ministerio, sino el aceite de Dios sana las heridas, limpia, purifica. Y si hoy necesitas ese aceite de Dios, pedíselo. Decirle, Señor, yo necesito de tu aceite fresco. Necesito del aceite que sana las heridas, el aceite que limpia mi mente. ¿Cuántos necesitan limpiar sus mentes? ¿Cuántos? Porque muchas veces tenemos el corazón dispuesto, pero nuestra mente está tan sucia con las cosas que pensamos, que necesitamos que Dios sane nuestra mente. Así que ahí donde estás, yo te invito a que te pongas de pie y empieces a decir, Señor, sana mi corazón. Señor, sana mi corazón. Ahí donde estás, mientras los chicos tocan una adoración, yo te invito a que realmente tomes conciencia de lo que el pecado puede hacer en tu vida. Yo sé que es incómodo porque lo malo nunca quiere salir. Le gusta y siempre te hace caer, te hace caer, te hace caer. Pero si hoy tomas la decisión de que Jesús realmente limpie y perdone tus pecados, vas a ver una transformación. Vas a ver una transformación en tu vida. Así como Él transformó mi vida, va a poder transformar la tuya. Cuando yo me sentía triste, deprimida y no quería reconocer el motivo, tuve que entender que el único que podía limpiar mi corazón era Jesús. El único que podía